Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos. Es con gran placer que le comunico que estamos por ponernos en contacto con el biólogo mexicano José de la Cruz Ríos López, que desde el principio, o mejor decir, desde antes del principio, está trabajando en los hechos, en los acontecimientos de las dicha momia de Nazca, o sea, de los seres tridáctilos de Nazca. Estoy seguro que nos vamos a descubrir cosas muy interesantes que el biólogo nos va a contar, hechos muy importantes y fundamentales que conocer desde el principio de la historia y novedades hasta los días de hoy. Hola, buenos días. Estamos aquí, tengo el placer de estar con el biólogo José de la Cruz Ríos López. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos y agradezco la invitación a este programa. Gracias a usted, gracias a usted. Estamos aquí unidos para hablar de su tema, de las decimos momia o seres tridáctilos disecados de Nazca, así llamados. Y usted ya está, por lo que yo sé, está en ese tema hace muchos años, ¿no? No sé si puede contar cómo, bueno, cuál fueron cómo empezó la historia, cuáles fueron sus sensaciones, sus emociones empezando todo eso y cuál sigue siendo ahora después de tanto tiempo de trabajo en eso. Sí, inicialmente yo me inmiscuí en este asunto en el 2000, a finales del 2016, precisamente en un mes de septiembre. Un amigo de España, José Sarnellet, me envía un correo electrónico en el cual me hace la solicitud de revisar unas imágenes referente a unas criaturas pequeñitas, unas figuritas muy pequeñas. El biólogo nos cuenta la historia desde el principio con hechos importantes e interesantes que conocer, pero lo vamos a ver al final del video. Ahora vamos directo al punto, entramos en el medio de la acción, viendo unos detalles muy interesantes e importantes desde su punto de vista, de cómo lo vivió el biólogo. Entonces, ahora nos está contando que ellos entraron en contacto con los especímenes más pequeños de 50, 60 centímetros, los dichos reptiles humanoides y con María, el espécimen más grande de altura, de 1,60 m. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? De que él nos mostró el cuerpo que conocemos hoy en día como María. Ciertamente no teníamos hasta ese punto de ver los pequeños, más esperanza de ver algo más extraordinario que pudiera haber de estos hallazgos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nos muestra esta momia grande de 1,70 de estatura, en posición con los brazos cruzados, con las piernas hacia el pecho, y pues fue una sorpresa grande que nos pudimos topar cuando nos los mostró. Entonces, y se despertó ahí nuestro interés enorme porque esto se pudiera investigar. Ciertamente, podíamos haber encontrado en la investigación, en el proceso de investigación, que esto pudiera haberse tratado de algo falso. Lo hubiéramos manifestado. De hecho, ese fue uno de las inquietudes que teníamos en esta investigación inicial, de que si encontrábamos que esto fuese un fraude, lo íbamos a denunciar. Y usted ahora tiene la certeza de algunos o de estos especímenes, de todos esos especímenes que sean reales, que sean verdaderos. Ciertamente se ha acusado en el caso de la momia María que han dicho que corresponde a una momia humana que ha sido mutilada. Eso es totalmente falso. Nosotros que pudimos evaluarlo in situ, que pudimos verlo, apreciarlo, es íntegro, al igual que los seres pequeños, es totalmente íntegro la piel que lo protege o que lo cubre o que posee. Lo mismo, el orificio de lo que es el oído no tiene el pabellón auricular y no hay evidencia de haber sido mutilado, cortado. Evidentemente, si tú eliminas una parte como en las orejas,
vas a dejar en evidencia ese corte, ese daño. ¿Por qué? Porque pierde la continuidad de lo que es el tejido piel en esa estructura. No hay tal situación. Lo mismo con las manos, no hay ninguna evidencia de haber sido cortada o alterada, está íntegro totalmente. Eso lo dice desde el punto de vista exterior o con examen más profundos? Eso lo pudimos ver in situ, analizándolo con varios expertos. Se tenían dispositivos que podían amplificar esa extremidad para poder observarlo de la mejor manera. Y tenía características que ciertamente no correspondían a una mano o un pie humano. Y posteriormente llevamos estos cuerpos a la tomografía para que nos pudiera revelar si había alguna situación de alteración ya más interna que a la vista quizás no podíamos apreciar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en el caso de la momia María, sus dedos están totalmente íntegros. Incluso te digo que cuando vimos nosotros los dedos de la momia María, a pesar de que se encuentra desecada, deshidratada totalmente el cuerpo, los dedos son gruesos, son mucho más gruesos que el nuestro, que nuestros dedos. Es una característica que sobresale en esas extremidades y que además no poseen 4 falanges como nuestros dedos, poseen 5, tanto en las manos como en los pies. Entonces allá hay una relación del número de falanges, tanto en manos como en pie. Y eso pues refuerza la autenticidad que tiene este cuerpo. Como tengo entendido, no hicieron las pruebas, pero estaban diciendo que fueran mutiladas, o sea, que fueran sacados unos dedos y añadidas unas falanges, ¿no? Pero no tengo entendido quién lo dijo, si es el ministerio y si hicieron, o si son otros especialistas y si hicieron exámenes. Para decir esto se reforzó con un escrito que hizo el paleontólogo Salas Gismondi. Salas Gismondi es del Museo de Paleontología de Perú. Él nunca fue a ver el cuerpo, nunca vio siquiera las tomografías, porque eso se hizo posteriormente. Él tomó una imagen de rayos X, eliminó digitalmente los dedos, recortó lo que es la parte de la piel para dejar expuesto lo que es el metatarso, y entonces con ello argumentar que la momia estaba mutilada, estaba hecha de esa manera. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa que nos llevamos cuando hicimos la tomografía? De que la momia María no tenía los 4 falanges que tendría una mano humana, sino que era diferente y no estaba alterada, no estaba cortada ni mutilada. De tal manera que esa idea que virtió este especialista, este paleontólogo, está fuera de contexto totalmente. Él está mintiendo y bajo ese argumento se basan de que está mutilado. ¿Usted entonces opina que sea científico este método que usó el paleontólogo, no me acuerdo el nombre, o no? Salas Gismondi. Le faltó el rigor científico, porque si uno tiene cierta duda de algo, va a ver el objeto de estudio y ve los elementos de investigación como han sido rayos X, tomografía, y con eso tú argumentas esa posibilidad. Él nunca lo hizo, nunca tuvo en su posesión todos esos elementos, pero sin embargo, bajo su posición, dijo que era mutilada de esa manera. Entonces retoman esta idea, y lo que es la Asociación de Momiólogos de Perú, entonces dicen, ahí está, la momia está mutilada. Pero digo, entonces, según esa asociación que me dice de momiólogos de Perú, según ellos sí, el método fue riguroso, fue científico.
De acuerdo a lo que ellos señalan, son solamente opiniones, opiniones nada más, de lo Y que mire, ellos creen que pudiera ser. y una pregunta para entender mejor. O sea, esa opinión que sean, decimos, manipulada de alguna forma, de la que hemos dicho de otra forma, siguieron más exámenes, más profundidad para evaluar, decir, comprobar esa idea que son manipuladas o no. No, no, solamente virtieron esa opinión y ahí se mantienen hasta la fecha. O sea, se terminó hasta la fecha ahí desde el qué año. Fue en el 2017. De 2017 y ahí no hicieron ningún tipo de comprueba más en profundidad para averiguar esa No idea. hicieron absolutamente nada porque se les invitó. Nosotros fuimos al Ministerio de Cultura, le llevamos la información, no lo quisieron aceptar. Mire, y otra cosa, lo que tengo entendido, que hay otro espécimen que se creía de la misma especie, decimos, que guaguita, que pero al final lo que tengo, como que fuera, que creo que en quechua significa bebé, bebecito, algo así, y que pero al final tengo entendido que no es misma especie, que sí esa sería mutilada. ¿Entendido Sí, bien? sí, de hecho se manifestó en el Congreso de Perú en el 2019, cuando se Okay. hizo el estudio, el mismo doctor Salas Alfaro, que fue el radiólogo quien nos apoyó en un principio, él dio a conocer estos resultados de los estudios que hizo y lo señaló, lo enfatizó que ese bebé estaba mutilado. Estando con los cuerpos, se presume que ha sido una especie de ofrenda, una especie que quien los puso ahí lo alteró en ese tiempo, estamos hablando de más de 1000 años, y que estaba ahí y formaba parte o forma parte de ese hallazgo. Entonces, en ningún momento, y si hubiese ocurrido lo mismo con la momia María, se hubiera dicho, Ok, no, porque se siempre dieron hemos sido cuenta por transparentes. los rayos X, por las tomografías de eso. Exactamente. Entonces no Okay, hubo, en el caso de María, no hubo nada de eso. La entiendo. evidencia aquí está, que no está alterada. Mire, y en ese momento, tanto por los especímenes María como por la otra especie más pequeña, de 60 centímetros, ¿cuál, usted tiene la certeza, ustedes, bueno, el grupo de trabajo, usted tiene la certeza que sean reales, ¿verdad? Sí, efectivamente, Son ciertamente. los puntos más emblemáticos que le dan más certeza para resumirlo en pocos puntos. Lo Ok. que le dan. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Cultura junto con los otros especialistas? Han dicho que los cuerpos pequeños están armados con huesos de animales diversos. Han dicho que están forrados con papel y pegamento. Esa fue su versión inicial y hay un dictamen donde ellos lo manifiestan. Y dijeron que eran elementos de animales modernos. O sea, quiere decir que eso se hizo en esta época, en este periodo. Cuando nosotros realizamos los estudios de datación por carbono 14, fueron muy abusados para decir entonces que esos elementos, huesos o con lo que se había utilizado para armar esto, eran prehispánicos, eran antiguos. Por lo tanto, argumentan con eso que se está cometiendo una alteración al patrimonio peruano. Y es realmente falso lo que ellos están señalando. Una, porque no tienen los elementos que ellos hayan investigado por su parte para comprobar esto. Tampoco nos citan a nosotros quienes dimos a conocer estos resultados del carbono 14 en nuestra investigación, de tal manera que toman ese dato para sustentar de que esos son elementos antiguos y que forman parte de su patrimonio. Pero no mencionan que hemos hecho estudios de histológicos, en el caso de la piel,
que hemos hecho estudios bioquímicos en el caso de los tejidos que comprueban que es 100% biológico, todo, todo. Tampoco mencionan que se han hecho estudios en los huevos, se ha extraído material, se ha realizado el análisis y determina que son más material 100% biológico. Pero ellos dicen que es piedra o es metal lo que está puesto ahí. Entonces tienen esa idea ya cimentada y oficial de que estos son armados, son elementos elaborados. Entonces, si son elementos elaborados, ¿cuál es la preocupación por parte del Ministerio de Cultura de quererse llevar los cuerpos de la Universidad de Ica? O sea, no hay ninguna razón. Entonces, si son artesanías, ¿cuál es el delito? Pero disculpe, entonces cualquier persona se imaginaría que para decir eso, para decir que la piel es hecha de papel y pegamento, lo que sea, o sea, cualquier persona que lee una noticia imagina que, que tendrían exámenes para comprobar eso, o más para decir que son huesos de animales, o bueno, todo lo que usted ha contado, ¿no? Sí. Pero lo que tengo entendido, o sea, no entiendo, o sea, hicieron exámenes en especímenes diferentes, no hicieron exámenes, o cómo fue, o sea, ¿cómo nace la teoría la cual que la piel es falsa y usted dice que hicieron unos exámenes histológicos y dicen otra cosa? Sí. O sea, ¿cómo pueden existir? O sea, la gente se pregunta, ¿cómo pueden existir dos verdades? ¿No? Ok. Ellos, Krawitz, que fue el primero que dio a conocer estos elementos, tenía unos pequeñitos, que eso ya se ha hablado mucho sobre estos cuerpos pequeñitos. Sí. Él tenía esos cuerpos que los llevaba durante meses, los metía en bolsas, en papel, los envolvía, los presentaba en la televisión, en donde lo invitaban. Y entonces, cuando se hace la exposición sobre estos elementos, él manda al Ministerio de Cultura, es uno de esos cuerpos. El forense Flavio Estrada toma una muestra de lo que es la parte externa, lo hace pasar por un equipo que se llama espectrómetro, y el espectrómetro te lee lo que hay allá. Resulta que este espécimen, Krawitz, la persona o propietario, ya le había puesto pegamento porque se le había quebrado y él mismo lo relata, que le hace del conocimiento al forense de que ese elemento él lo había puesto. El forense hace caso omiso a esto, saca su informe y dice, yo encontré que hay pegamento, yo encontré que en el tejido que analicé hay papel. Vamos, ¿cómo no va a haber papel si es un elemento, una muestra que está contaminada? Krawitz lo llevaba envuelto. Entonces, supuestamente salió papel y pegamento, sí, por exámenes, porque estaba contaminado, pero no he entendido, el espécimen que dice es más pequeño, o sea... Sí, es pequeñito, o sea, es uno chiquitito, de 25 centímetros. O sea, son ex votos, son rituales esto. Son rituales, porque se encontraban con los... Además de ser contaminado, no es la misma momia de cual están estudiando ustedes. Exactamente. O sea, son rituales que fueran supuestamente, se imagina, pero imagino que todavía es caso de estudio, pero se imagina, porque si no se sabe de dónde vinieron, se imagina que vinieron de la misma tumba o de más tumbas, eso no lo saben, ¿no? Porque lo que tengo entendido, porque no se sabe dónde viene, pero supuestamente son como ex voto, ¿no? Se dice, que imagino también en español, ¿no? Ofrendas, decimos. Sí. Que probablemente en el ritual estaban parte, o sea, aparte de ser contaminado, eran artesanías, obras de arte por hecho muy antiguas supuestamente. Sí, o sea, porque pues son objetos de mucho valor porque es parte del contexto de donde se encontraron los otros cuerpos. Imagino. Tienen valor y debería de investigarse con profundidad. Básicamente parece, o sea, cuando uno escucha la historia, aunque yo ya he conocido algo, pero cuando una persona escucha la historia la primera vez y la escucha, parece que
como que todo nace de un fraentendimiento muy grande, para decirlo así. Sí, sí, o de exámenes hechos de dos cosas diferentes, se está hablando. ¿Sí? Entonces, ahí vimos la mala intención por parte de esta persona de sacar un reporte de un elemento que estaba totalmente, una, contaminada, dos, ya había sido alterada por su propietario y del cual se le dio el conocimiento y aún así sacó un reporte. Entonces, con eso se inició el famoso invento de la elaboración moderna y posteriormente con los resultados que obtuvimos de la datación por carbono 14, dijeron que era antiguo. ¿Cómo no va a ser antiguo si nosotros ya lo habíamos probado? Pero ¿por qué no hablan del ADN? ¿Por qué no hablan de los otros estudios? Porque se les caería su farsa, su engaño, y por eso no quieren hablar sobre eso. Ok, entonces usted me está diciendo, por lo que tengo entendido, ¿no? Que, o sea, por los exámenes que hicieron, usted me nombró ADN, me nombró tomografías computerizadas, rayos X, y imagino, por lo que tengo entendido, en el tiempo, luego más recientemente hay más exámenes específicos de otros tipos de profesionales. Y lo que tengo entendido, usted me confirmaría, o sea, me está diciendo que los resultados le están dando, que tanto María, que sería este espécimen diferente de los pequeños porque es más grande, cuanto decimos, reptiles humanoides, señales por todo el examen que hicieron, ¿no? Que son lo que ha dicho. Y entonces la pregunta sería, o sea, ¿por qué tanto, o sea, según usted, cuál puede ser la razón para esta forma de oposición tan fuerte por parte, no sé, de la academia? Pienso yo que en principio ellos no lo descubrieron. Entonces, como ellos no lo descubrieron, de hecho lo manifestaron en una ocasión. Como no fue un descubrimiento que ellos realizaron, no les consta. Y como no les consta, no lo pueden aprobar. Entonces, no, es una cuestión de ego. De que como yo no lo descubrí, entonces, pues no es cierto, no es real. Y no pretendemos entrar en una discusión estéril de este tipo. Están los cuerpos físicamente, los elementos. Y vamos, no es una invención que hayamos hecho nosotros, porque nosotros llegamos cuando todo esto ya estaba ahí. Fuimos a investigar de qué se trataba y no lo sustentamos nosotros con nuestros dichos. A lo largo de los registros históricos de estas culturas, hay elementos que señalan el contacto de esas culturas antiguas con seres tridáctilos. Y lo vemos desde hace mucho tiempo, desde tiempos muy remotos. Y no solamente en Perú, México, Chile, Argentina, Europa, Asia. Entonces, de todos lados hay ese tipo de representaciones. Y los arqueólogos dicen que eso es una situación de imaginación, de creatividad de la mente humana, porque la arqueología basa su cimentación en lo que el hombre ha generado como ente inteligente y no concibe que algo externo haya influenciado en ese conocimiento. Y como no existe y como no hay, pues lo voy a negar. Vamos, y estos seres y estas criaturas tendrían que ver algo con eso. Si es así, cambiaría la historia de la humanidad, cambiaría todo lo que nos han enseñado y nos han dicho que es. Ese es el temor, ese es el miedo de no aceptarlo, pues Claro. entonces no avanzaríamos como especie inteligente, que se supone que somos racionales para llegar a una verdad. Así que si te gusta este video dale like y suscríbete al canal, enciende la campanita porque es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Sé que María se dio un nombre, la bautizó usted la especie. Sí, cuando También profundizamos el estudio y
pudimos determinar que se trataba de un espécimen íntegro completamente y que podría tratarse de una especie nueva o de un ser híbrido, porque yo lo manifiesto en el documental que se nos hizo, y yo tengo esa certeza, y no solamente en el momento en el que yo lo vi y pude valorar que se podía tratar de algo extraordinario, especial, el ADN que se hizo me da la razón de que estamos ante la presencia de un ser, uno, que es nuevo para la ciencia, dos, que por el ADN que se ha estudiado, esa criatura es un híbrido, que no es un humano 100%, y aunque tenga la apariencia, pero tiene modificaciones en sus estructuras que lo hace diferente a la especie humana. Y porque el ADN es muy diferente del humano. Sí, tiene un porcentaje menor al de la especie humana, o sea que estaría ciertamente relacionado con nosotros en un porcentaje menor de ese ADN. Y el otro ADN es de un animal que no debería de estar ahí y que ese animal vive en África. ¿Qué animal es? El género Pan, el chimpancé. El chimpancé. Chimpancé. Tiene porcentaje alto de chimpancé. Tiene un porcentaje que ciertamente por las secuencias de nucleótidos es ciertamente que llama poderosamente la atención, y se han hecho experimentos en laboratorio sobre hibridación de células de chimpancé y humano, y se han encontrado esas mezclas de ADNs. Entonces, ¿y ustedes pueden explicar esta mezcla como sea o...? Es inconcebible que algo hubiera ocurrido hace 1700 años con este ser. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo generó? Porque no se puede, hubieron muchos intentos durante muchas décadas sobre hibridación entre humanos y chimpancé y jamás se ha logrado algo así. O sea, sí. usted me está diciendo que sería una hibridación hecha por alguien. Por alguien, efectivamente. Esto parece. Porque de manera natural no podía haber ocurrido. Entiendo. Mire, a mí una cosa que me ha tomado mucho la atención, y hablamos de eso, o sea, salió un artículo en una revista, ¿no? Sí, sí. Un artículo científico, y lo que hay algunos de los que se oponen a la idea que estos especímenes fueran reales, sí, indican este artículo que supuestamente provería que el espécimen más pequeño serían hechos artesanales o falsos con cabeza de, no sé si de llama o de alpaca, pero me he tomado la atención que al final, o sea, aquí resulta que usted es uno de los firmatarios de este artículo, ¿no? Sí. Y entonces puede ser que sea la persona mejor que me puede explicar eso, porque yo lo leí. No claro. Soy científico y me confundió bastante las ideas, pero no sé. ¿Me lo puede explicar, por favor? Sí, tenía tiempo, bastante tiempo, que queríamos llevar este caso a la comunidad científica. Evidentemente no lo podíamos llevar como que encontramos unos extraterrestres o encontramos no humanos, no. Teníamos que llevarlo desde un punto de vista que se pudiera crear el interés por parte de la comunidad científica de este hallazgo. Porque pueden ver en el documento que está ahí la tomografía del espécimen como tal, con 3 dedos en manos y pies, en forma humanoide, de tal manera que esto generara un impacto para quien, por parte de la comunidad científica, lo pudiera ver. Entonces, bajo ese aspecto escéptico, porque ciertamente cuando uno estudia algo lo ve desde un punto de vista de lo escéptico, desde el punto de vista de que puede ser y no puede ser, porque en la ciencia te tienes que formular hipótesis. Y entonces, cuando tú te formulas una hipótesis, ¿esto es cierto o esto es falso? Entonces, va sobre el tema que inicial y dice, bueno, lo considero como falso porque hay esto y esto.
Sin embargo, en el documento, en la parte del resumen, se señala de que esto no es concluyente, porque ciertamente encontramos indicios que pudiera hasta cierto punto sustentar esta hipótesis, pero una hipótesis no es algo concluyente, es solamente una idea en base a los elementos que estamos encontrando. Y entonces es como que se genera este documento y se hace énfasis de que no es concluyente. Hay que hacer ADN, hay que hacer otros estudios comparativos, hay más especímenes, y conforme vayamos avanzando en los elementos que vayamos encontrando, se va enriqueciendo esta información, este documento. De tal manera que ese documento es susceptible a ser reevaluado, valorado nuevamente con base a nuevos elementos para poder enriquecer esa hipótesis o bien desecharla y bajo otra hipótesis de la autenticidad da los elementos del por qué es auténtico o da los elementos de por qué es falso. Y entonces se construye todo este argumento, pero del cual al final de cuentas no es concluyente porque no tenemos los elementos que son importantes, como es el ADN. El ADN te debe de determinar qué especie puede corresponder este o este otro hueso. Entonces, en ese momento no teníamos tampoco los resultados de ADN que pudiéramos incluir en el informe para decir, pero el ADN que se encontró no es coincidente a ninguna especie. Eso se puede subsanar ya con estos resultados y poderlo anexar a ese documento, lo cual generará un mayor interés de que esto se debe de ampliar la investigación. Sin embargo, es claro que solamente fue un argumento de trabajo, una idea que tiene que concluir con nuevos datos, nuevos estudios para saber con certeza de qué se trata esto. Pero ahora usted ya tiene más estudios encima de eso. Sí, claro, ya tenemos más elementos que nos dan la autenticidad de estos cuerpos, como es la piel que hemos estudiado, el tejido que se ha estudiado, los huevos que se han estudiado. Incluso tenemos un reporte que se va a dar a conocer este 7 de noviembre en el segundo evento que va a haber en el Congreso de México, donde se hizo un estudio del hueso del cráneo, del hueso del brazo y del hueso de la extremidad y de la costilla. ¿Qué se obtuvo con esos estudios? De que esa estructura corresponde a un espécimen y que no son huesos diversos de nada, sino que el estudio ha demostrado que es íntegro y que pertenece a un espécimen en particular. Entonces, usted que firmó ese documento, me está diciendo que el documento no dice que está hecho con la cabeza, está hecha con una cabeza moldeada por una alpaca o otro animal. Que no es concluyente, no es concluyente. Ese documento no es concluyente, pero lo que tengo entendido, o sea, la primera página que se entiende ya más, también para mí que no soy científico, me parece entender que en el resumen inicial dice que quieren que se hagan más estudios, ¿no? ¿Se ha entendido bien? ¿Entendido bien? Pero lo hicieron esos estudios y ahora tiene ya conclusiones de eso, lo que me ha dicho. Ya se tienen más elementos que, o sea, que es totalmente diferente a lo que en principio se pensaba. Y creo que toda investigación empieza así, ¿no? Bueno, yo no soy científico, yo escucho, creo que sí, o sea, por lo que tengo entendido. Pero, siempre dudando de lo que se está investigando, se está estudiando, porque debemos de partir de algo esencial. Siempre la duda tenerla presente y que los elementos que vayamos nosotros obteniendo de resultados, de análisis, nos va a confirmar lo que inicialmente pensamos o dijimos, o totalmente nos va a dar otra conclusión.
Sí, yo, pero lo que me acuerdo, yo no soy científico, pero lo que me acuerdo que me explicaban cuando era niño en escuela, que sí, que se hacen hipótesis en la ciencia, se acepta una, se acepta la otra, se va entendiendo cuál puede ser, no. Así si me acuerdo bien, explicaron, pero yo digo, yo no soy científico, escucho ustedes, y no, en serio, digo en serio, no soy científico, así que, pero entonces, yo he visto, hay un estudio que yo he visto una foto de su, que estaba sacando aquí, que, a ver, esto que son, septum se llaman. Eso es extraordinario en ese hueso. Esto nos abre todavía más la posibilidad de lo extraño y lo raro que son estas estructuras óseas. Aquí, en el cuerpo humano, tenemos lo que conocemos el septum nasal. Es una pared que divide el orificio nasal entre dos, las narinas que se le llaman, los orificios nasales. Esa división, conocida como septum, no es más que la definición de una pared, o sea, algo que divide. Entonces, aquí lo extraño y particular de estos huesos es que hay esa estructura que divide de manera simétrica 3 huesos que conforman la extremidad. Y esto es único. Jamás en la historia de la medicina se ha descrito algo así. Entonces, se describe esto, se encuentra esto y hace mucho más relevante en la investigación de estos cuerpos. Sí, los huesos de los brazos, de las piernas. Solamente en las extremidades superiores y nada más de los 4 huesos que conforman las extremidades superiores. Eso Okay, es imposible de falsificar. ¿Cómo es que y es algo que no se encuentra en otras especies? No se encuentra en ninguna especie, ni animal, terrestre, ni en humanos, en nada. Es algo inédito de encontrar esta característica en esos huesos. Entonces, esto abre aún mayor la posibilidad y el interés de que se estudie, que se investigue, que se concluya de qué se trata. Es, como te digo, como se encuentra en la parte interna del hueso, es imposible poderlo falsificar. Entonces es un elemento que se tiene que profundizar y que se tiene que llegar a una conclusión final de esto. O sea, ciertamente para un científico o alguien que toda su vida ha estudiado huesos, le va a parecer un elemento importante y relevante. Y mire, ¿y eso pasa en todos los especímenes o solo algunos? No, solamente hemos encontrado en este espécimen. Es solo uno. Puede haber sido alguna malformación, alguna cuestión, no sé, no sabemos, tenemos que profundizar. Entiendo. Aquí está de la médula espinal. En la parte posterior, en la parte de atrás, a través de la tomografía se hacen cortes. Entonces, al hacer los cortes, en la parte posterior encontramos un elemento ahí bastante interesante. Ese conducto de color rojo nos está demostrando que nace de lo que es el orificio de la cabeza, donde está el agujero magnum, de la parte del cerebro hacia la parte interior de lo que son la columna vertebral o las vértebras. Entonces, lo que encontramos allá es un tejido o un elemento que conocemos como la médula espinal, en el caso de la especie humana. Y en este cuerpo encontramos esa característica. Ok, entiendo. Y eso es, no entiendo, es diferente del sapiens, del humano. No solamente la cuestión de que pueda ser diferente, sino que es una estructura que, al igual que nosotros la tenemos, estos seres la tienen, y que constatan o que dan el elemento de autenticidad de estos cuerpos. ¿Cómo elaboras o haces algo así para poder falsificar? Es interesante esto, la estructura ósea de estos especímenes. Bueno,
Se dice que son de huesos diversos, de animales diversos. Entonces encontraríamos que un hueso es de una característica diferente al otro, cuando realmente lo que vemos son huesos que tienen la misma característica y estructuralmente son idénticos. Si nosotros con esas características que hemos podido identificar, pudiéramos entonces restringir en cuanto a qué grupos animales conocidos en la Tierra pudieran tener esas mismas características. Y lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, los dinosaurios terópodos extintos ya hace 65 millones de años, así como las aves, que son descendientes de estos dinosaurios extintos, tienen esa característica de ser huesos huecos. Entonces, no es cierto de que esos seres estén armados con huesos de animales diversos, porque entonces no sería, sería coincidente encontrar esos huesos con esas características distintas. Entonces, esto va más allá de ser un simple armado de huesos. Tienen una estructura ósea propia y que se ha podido demostrar en los estudios recientes de tomografía y rayos X presentado por el licenciado Jaime Maussan, en el cual no se evidenció de ninguna manera de que estos huesos sean pegados o tengan elementos que hagan suponer que sean armados. Entonces se tira toda esta idea que han generado los que están en contra de este hallazgo. Lo que tengo entendido, estaba hablando que son huesos que tienen una forma específica. La imagen que mostraste es lo que se le llama como fúrcula. Nosotros tenemos las clavículas, pero las tenemos individualizadas, o sea, tenemos una derecha y una izquierda. Y en este ser, la particularidad es que se encuentra aparentemente articulada y que es abultada o sobresale de lo que es el cuerpo en sí. Y todos los especímenes que hemos visto tienen esa misma característica. Entonces, esa estructura la conocemos y la hemos identificado precisamente en los dinosaurios terópodos y actualmente sus descendientes, que son las aves. Y viene a sumar otros detalles propios de estos especímenes, como es la piel, que se ha estudiado histológicamente y que no es papel, ni cartón, ni pegamento, sino que es un tejido biológico que estaría conformado o está conformado por lo que el patólogo, cuando hizo el estudio, me referenció a que se trataba de una piel o de un tejido piel propio de un reptil, porque lo podía comparar con una escama de un reptil. Entonces, estos seres, bajo esos elementos, parecerían tener características de tipo reptil. Huevos en su interior, la piel de tipo reptil, las articulaciones como las de un reptil, la tridactilia que tienen los reptiles, en este caso los dinosaurios, y en ese caso las aves, algunas especies. Entonces, esto llama poderosamente la atención en el ámbito de la biología, y ciertamente estamos ante la presencia de algo totalmente nuevo para la ciencia, un espécimen que nunca se había descrito en ningún momento de la historia. Mire, y en ese periodo veo que hay siempre nuevos estudios que están saliendo y por lo que tengo entendido dicen que en las próximas semanas saldrán cosas nuevas. Según usted, ¿cuáles son las cosas más importantes que salieron en ese último periodo? Novedades. Y lo más importante es que hay instituciones, universidades que están por hacer sus estudios, tanto del extranjero como nacionales aquí en México, de Europa, de Estados Unidos. Y esto no solamente es una cuestión de que
va a haber entonces ya una conclusión sobre estos cuerpos, sino que ya hay el interés de la comunidad científica, que era lo que desde un principio nosotros, al iniciar la investigación, pedíamos que se hiciera, que se participara. Y entonces, eso hace ya 6 años que venimos haciendo esta lucha. Y hoy parece ser que se va a concretar con estos especialistas que están dispuestos a llegar a la verdad sobre estos cuerpos. O sea, ahora usted dice, ahora sí hay más interés a nivel internacional en el ambiente científico. Sí, definitivamente. Definitivamente. No sé si motivado también uno por el artículo que se publicó y que está en el ámbito ya de la comunidad científica, y otra por el aspecto mediático que tuvo, el impacto que tuvo al presentarse estos cuerpos aquí en México. Lo hicimos en Perú, pero no surtió el efecto como hoy ha ocurrido aquí en México. Sí, no, hasta que mucha gente ni sabe que fue hecho en Perú, ¿no? Ya hace años. O sea, ahora surgió a nivel impacto mediático mundial, decimos. ¿Y usted qué opina? O sea, ¿qué siente? ¿Siente que están cambiando las cosas? ¿Qué siente que según usted la impresión es cuál van a ser la próxima? ¿Va a cambiar el sentimiento alrededor de estas noticias? ¿Qué opina usted? Sí, yo veo algo muy positivo respecto a lo ocurrido, respecto a lo que ha pasado, y ciertamente no es que nos vayan a dar la razón al 100%, sino que se va a lograr que se pueda reconocer lo importante de este descubrimiento, de este hallazgo, y que esto pues tendría que cambiar la mentalidad a nosotros como especie humana, como sociedad, de que no estamos solos en el universo, porque fuera de que si te puedo decir que se tratan de ser extraterrestres, pues no tengo los elementos para hacerlo, pero ciertamente si esto es real, nos da una esperanza a que no estamos solos en el universo y estaríamos conviviendo con especies inteligentes. O sea, yo estuve para preguntarle a usted qué opina que puede cambiar si todos estos estudios que están portando adelante ustedes, como varios grupos de equipos internacionales hace años, si todo esto se va a concretizar según lo que ustedes están diciendo y que nosotros estamos escuchando, que podría cambiar según usted en el lugar del hallazgo, o sea, en Nazca, en Ica, en Palpa, en el Perú, en el mundo, pero ya usted está hablando de lo que puede cambiar como especie humana, ¿no? Ya se fue, me está contestando ya mucho más en grande. Pero a nivel local, ¿usted cree que puede haber si todo se concretiza según la línea que ustedes, los estudios que ustedes empezaron y que están adelantando, ¿qué puede pasar por el Perú, por México? Pues esto va a tener un gran impacto. Si nada más nos ponemos a pensar lo que ha representado en el caso de Estados Unidos, el caso Roswell, y ahí en Roswell llega mucho turismo, mucha gente con esperanza de llegar al sitio donde ocurrieron estos eventos. Imagínate ahora que Perú tenga la certeza de la autenticidad de estos cuerpos y que se puedan llevar de manera respetuosa, de manera ética a un museo y pueda ser exhibido al mundo entero, pues esto va a tener un gran impacto. Realmente impactante, sí. Sí, imaginar lo que la visión que usted está diciendo sería realmente impactante. Y mire, una pregunta que me surge ahora, no la había preparada, pero eso ya son muchos años de trabajo, ¿no? Y ¿qué lo movió? O sea, ¿por qué? ¿Cuál fue la fuerza de mover todo eso? ¿La pasión, la curiosidad, el querer saber o también poder ser yo conocido? como profesionista, como profesionista en biología,
tengo el compromiso de generar información, de generar conocimiento, porque nosotros los biólogos tenemos la oportunidad del día a día de nuestro trabajo poder descubrir nuevas especies, dar a conocer a la humanidad, a la sociedad, de la importancia que tienen los seres vivos en nuestro planeta, la función que cumplen. Y creo que esto ha sido una oportunidad para mí enorme de poder crecer profesionalmente al enfrentarme ante este tipo de situaciones que pues ciertamente para cualquier profesionista es poco habitual. No es común ir a estudiar un cuerpo que por sus características genere gran controversia y polémica. Entonces eso me ha ayudado ciertamente para entender la importancia que tiene uno como profesionista el estar comprometido con su carrera y con investigar y que esto de la ciencia es curiosidad. Si como científico no tenemos esa curiosidad, pues nunca vamos a descubrir nada o nunca vamos a aportar nada al conocimiento. Entonces esto ha sido muy importante. El poderlo investigar, el que se pueda ampliar esa investigación, no nos cerramos a ninguna posibilidad. Como seres humanos podemos cerrar, podemos equivocarnos, pero está en otros, con otro nivel mayor de preparación, de conocimiento, de equipo que pueda aportar en saber de qué se trata esto, pues bienvenido. Creo que ese es el propósito final de la ciencia, y el poder que otros puedan dar sus opiniones en base a lo que han investigado, lo que han obtenido de resultados. Entonces eso es genial. Ok. Entonces yo quería preguntar también si vale la pena todo ese trabajo, ¿no? Pero... Pues ciertamente lo ha valido, cada momento. Hemos sufrido ataques, hemos sufrido hasta cierto punto amenazas, insultos, pero pienso yo que vale la pena este esfuerzo de todos los sacrificios que hemos tenido, las horas con la familia, el ir hasta allá, viajar y exponerse ante lo desconocido y a los peligros que representa el salir de tu país y visitar otro. Ciertamente todo eso ha sido un riesgo, pero pienso yo que es importante que esto pueda ya salir a la luz y se pueda conocer con mucha seriedad de la importancia que tiene. Yo creo que ese es lo mejor que puede uno obtener de todo esto. Sí, cuando usted dice la curiosidad, al final me acuerda siempre la curiosidad de los niños, ¿no? Que yo como arquitecto lo que me ha movido, son trabajos muy diferentes, siempre esa curiosidad que yo tenía de niño. A veces no siempre es fácil tenerla igual con pero a veces también buscarla, ¿no? Por mi manera de ver las cosas, cuando va a disminuir un poco, y esa curiosidad que tiene un niño es muy importante. No sé si tiene algún consejo que puede dar a alguien alguien joven que quiere hacer ese tipo de trabajo de búsqueda científica. Bueno, pues el mejor consejo es no creer todo lo que nos dicen. Cuando algo nos interesa, ir con profundidad a analizarlo, a ver de qué se trata. Evidentemente siempre vamos a percibir de que algunos estarán de acuerdo con lo que se está investigando, otros estarán en contra, pero siempre tenemos que ver la balanza de la situación que está aconteciendo y mantener una actitud neutral hasta no tener mayor información o mayor conocimiento de lo que se está exponiendo. Una vez ahí ya podemos tomar nuestra propia decisión
y entonces dar una respuesta ante lo que se nos está presentando, porque si desconocemos y queremos nosotros concluir algo que nunca hemos estudiado, que nunca hemos analizado, pues caemos en el error en el cual no es lo más correcto para una cuestión que se tenga que indagar con profundidad. Y esto lo digo en relación a lo que sucedió cuando se presentaron estos cuerpos en México, que por parte de la UNAM los especialistas se atrevieron a decir tajantemente que era un fraude, incluso atacar directamente a la persona del licenciado Jaime Maussan, que me pareció ciertamente por parte de estos profesionistas una bajeza de su parte, cuando que yo como profesionista de manera personal lo hubiera manifestado y decir, no creo o no tengo la certeza de que eso sea cierto o sea falso. ¿Por qué? Porque no lo he estudiado. Tendría yo que estudiarlo para dar una opinión honesta y franca respecto a esto que se está presentando. Pero ellos fueron muy viscerales y muy tajantes en decir que era un fraude. ¿Les consta? ¿No? Bueno, no sé, y según lo que tengo entendido, sin pruebas. Sí, sin pruebas, sin pruebas. Más que sintiéndose las eminencias y sintiéndose, como les llamamos aquí, las vacas sagradas, que con decir o dar una opinión es más que suficiente. Y no, así no avanza la ciencia. Otra vez, una persona que escucha por la primera vez se pregunta cómo sería posible si de verdad uno dice, de verdad dan opiniones sin estudio, o sea, parece increíble. Así es. Y lo más increíble es cómo es que esto en 6 años se ha mantenido vigente, porque nadie ha comprobado que sea falso. Y todos y cada uno de los que han podido ir a ver especialistas, incluso del Perú, que se han acercado, han quedado convencidos de la autenticidad de estos cuerpos. Y quienes no han ido a investigarlo siguen negándolo. Mire, bueno, sí, de verdad hemos escuchado cuentos y detalles científicos muy interesantes que saber. Pero entonces ahora volvemos al cuento de cómo empezó toda esta historia de los seres tridáctilos de Nazca y a sucesos y detalles verdaderamente interesantes. Escuchamos. Y usted ya está, por lo que yo sé, está en ese tema hace muchos años, ¿no? No sé si puede contar cómo fueron cómo empezó la historia, cuáles fueron sus sensaciones, sus emociones, empezando todo eso y cuál sigue siendo ahora después de tanto tiempo de trabajo en eso. Sí, inicialmente yo me inmiscuí en este asunto en el 2000, a finales del 2016, precisamente en un mes de septiembre. Un amigo de España, José Cernellet, me envía un correo electrónico en el cual me hace la solicitud de revisar unas imágenes referente a unas criaturas pequeñitas, unas figuritas muy pequeñas. 2 días después de ese correo, me manda las imágenes. Y pues a sabiendas mi formación como biólogo y el interés que he tenido en este tema, porque antes de ello yo investigué un tema que había tocado el licenciado Jaime Maussan en el 2015 sobre unas diapositivas. Muy interesante este tema porque mostraba una criatura que pudimos describir varios especialistas, que se trataba de un ser que no era de características humanas. Tenía ciertos rasgos que podíamos identificar como de características reptil. De hecho, esa fue la conclusión del médico forense José Jesús Salz.
Posteriormente yo me involucré, amplié la investigación. De esa investigación escribí un libro, que es este. Hice toda la investigación sobre esa criatura en particular y llegué a las mismas conclusiones a las que había llegado el doctor Salce, que lo que estábamos viendo en esas imágenes no podía corresponder por sus características a la especie humana. Fue muy interesante esta investigación porque en el 2015 que se había realizado, habíamos descrito a esta criatura de 3 dedos. Aquí se puede ver en la gráfica. Las extremidades, que presentaba solamente 3 dedos y que tenía características similares a las que presentaría un reptil, pero lo más extraordinario de ese cuerpo es que era de apariencia humanoide. Cabeza, extremidades superiores, tronco, abdomen, extremidades inferiores. Y entonces presentamos esta investigación. Evidentemente fue polémico, porque pues no se puede concebir que puede existir un espécimen con esas características. Pero sin embargo, ya ha sido descrito durante mucho tiempo este tipo de criaturas. Y es que todo el contexto de esta imagen nos llevó en cierto modo a poderlo determinar u ubicar como uno de los especímenes recuperados en Roswell en 1947, cuando hubo el estrellamiento de un ovni, en el cual las mismas autoridades militares reportaron en su momento que habían recuperado un platillo volador. Entonces, posiblemente lo desmintieron y vino todo la situación que conocemos hoy en día respecto a ese caso. Entonces, esta criatura parece ser que correspondería a uno de esos cuerpos. Evidentemente fue muy polémico porque se encontraba en un museo, pero las conclusiones a las que llegamos a eso nos llevó. Un año después, de 2016, se presenta este hallazgo de las momias de Nazca. Me involucro porque yo vi ciertas características que se me hacían familiares con lo que ya habíamos estudiado anteriormente, con ese ser de las diapositivas. Tenía 3 dedos en manos, 3 dedos en pies. Lo que habíamos identificado y habíamos descrito, parecería que en el año siguiente, en el finales de 2016 al 2017, a principios, pues se nos estaba revelando este importante descubrimiento y vendría a cierto modo a validar de que lo que habíamos descrito de una criatura de apariencia humanoide con características reptil parecería que se estaba confirmando con este hallazgo. Pero evidentemente teníamos que ir a investigar y nos involucramos de esa manera. De hecho, fui uno de los promotores en que se realizara esta investigación y se lo presenté al licenciado Jaime Maussan, a quien pues ya traía yo una amistad con él. Lo rechazó el caso, no lo vio como que algo que fuera real, desde un principio así él lo estimó. Sin embargo, no había visto toda la evidencia que ya el Instituto Incari por parte del señor Thierry Yamin, que ciertamente le agradezco mucho la confianza que nos dio el ir a investigar. Fue que me pongo en contacto con él a principios del 2017, más o menos como en el mes de febrero. Entonces yo les pongo mi trabajo que había hecho de esta criatura, que tenía 3 dedos en manos y 3 dedos en pies, y que me parecía muy interesante lo que tenía en manos. Y que él estaba buscando la manera de que se pudiera apoyar ese hallazgo, porque él consideraba que había algo importante en estos cuerpos que él poseía. Entonces, yo le propongo apoyarle para hacer los estudios que él requería, como era carbono 14, para determinar la antigüedad de estas piezas. Evidentemente son estudios costosos. Entonces, yo tenía esa iniciativa, pero no tenía los recursos. Se lo comento al licenciado Jaime Maussan
Estuve casi un mes intentando de que él se diese cuenta de ese hallazgo. Entonces recibo fotografías por parte de Thierry Yamin del Instituto Incari, que es el presidente del Instituto Incari, que es un centro que se encarga de estudiar la arqueología de Perú. Y me manda fotografías, me manda rayos X, y entonces al ver todo este contexto del material que ya había en ese momento obtenido en su investigación, pues el licenciado Jaime Maussan se le despertó el interés de querer saber de qué se trataba esto. Entonces me dice, biólogo, me dice, bueno, pues ya que tienes contacto con esa persona, coméntale de que estaríamos interesados, si él lo considera, de poder apoyarlo en la investigación, porque ciertamente a lo que tú has mostrado, a lo que tú has enviado, parece ser que hay algo interesante en ello, según tú lo comentas. Entonces, le comento a Thierry Yamin, sin indicarle quién era la persona, porque pues ciertamente tratábamos de buscar allá que hubiera ese clic para que se diera la confianza de hacer algo serio con respecto a este hallazgo. Y entonces es así como se concreta esa comunicación, y en el mes para el comienzo del mes de marzo, el licenciado Jaime Maussan, en uno de sus programas que se llamaba Contacto, en los fines de semana, tenemos esa charla entre el Thierry Yamin, licenciado Jaime Maussan y yo. Y entonces le plantea la posibilidad de que pudiéramos apoyarle y pudiéramos hacer un viaje a Perú para poder ver esos elementos que él tenía. Entonces Thierry Yamin consideró que sí, era una oportunidad para que eso se pudiera investigar. Y es así como empieza toda esta odisea. Entonces, esa fue la primera vez que usted vio esos especímenes, decimos, cuando llegó en viaje a México, a Perú. A Perú, sí, exactamente. Ok, entonces, ¿cuáles fueron sus sensaciones cuando lo vio? O sea, usted ya tenía, o sea, tuvo que verlo para tener una sensación, o sea, simplemente había visto usted imágenes, ¿no? Antes. Sí, sí, anteriormente había visto imagen. Y ciertamente va uno con cierta incredulidad de pensar que, pues, en principio, como biólogo, como profesionista en el área de la biología, no concibe uno la existencia de un ser de estas características. Evolutivamente, nuestro planeta Tierra no se ha dado algo así. Solamente conocemos mediante elementos de paleontología la evolución de los primeros homínidos hacia una forma posterior que concluyó con la especie humana que somos actualmente nosotros. Sin embargo, hubieron otros procesos evolutivos que demuestran que hubieron otras especies de homínidos o de humanos diferentes a nosotros. Entonces, no hay algo así en la paleontología, en los registros paleontológicos, o algo que hubiera podido evolucionar. Por lo tanto, pues tomas el tema con cierta desconfianza. Entonces fuimos, contactamos, ya una vez que se concretó ese viaje fue en el mes de abril. Posteriormente al 20 de abril, nosotros ya nos encontrábamos en Perú, haciendo el primer contacto con el Instituto Incari por parte de Thierry Yamin para ver esas piezas. Evidentemente fue una sorpresa poder ver ese material que a todas luces parecía muy antiguo. Se podía ver que se encontraba totalmente deshidratado, una piel que conformaba esas piezas totalmente adosado a la estructura esquelética. Por lo tanto, nosotros al verlo, ciertamente teníamos que buscar si podía haber o encontrarse evidencia de que haya sido una elaboración, por decirlo así, porque pues tenemos que ver en principio
las piezas, ver elementos que pudiéramos considerar que hayan sido manipuladas o alteradas. Entonces, lo que nos sorprendió fue en primera instancia ver unas manos grandes de 45 centímetros con 3 dedos. Pudimos ver que de esas manos salían lo que parecían ser ligamentos. Nosotros tenemos también ligamentos en lo que es la estructura de la mano que nos permite la movilidad de los dedos, con músculos que se conectan. Entonces, en esas manos podíamos ver eso, esas reminiscencias que quedaban ahí y que sí nos parecía muy extraño. Manos sueltas, posteriormente cráneos o cabezas sueltas, y tenían características al igual que las anteriores de ser un material aparentemente antiguo, totalmente adosado la piel a las estructuras óseas. No daba lugar a pensar de que haya sido elaborado. Estaban íntegras esas pieles adheridas a esas estructuras óseas. ¿Y tuvieron que hacer ustedes unos exámenes para llegar a alguna conclusión? Sí, en ese momento del encuentro se nos presentaron estos cuerpos ya más grandes, uno de 30 centímetros, que ciertamente, al igual que las anteriores, tenía las características de ser una estructura totalmente íntegra. Este espécimen tenía en la mano unos metales circulares en la parte de lo que es la mano. Y estaba muy interesante ver esa estructura. Ese espécimen de 30 centímetros se le sacó rayos X, junto con los de 60 centímetros que se nos mostraron. Porque si bien veíamos de manera externa una estructura totalmente íntegra, que no había alteración, no había sutura, enmendadura, algo que estuviera pegado, sino que era totalmente íntegro. Cuando usted dice espécimen de 30 centímetros, ¿se entiende un cuerpo entero o una mano estaba hablando? Un cuerpo entero, totalmente entero, y tenía detalles muy llamativos en su estructura. Ese espécimen, al igual que los otros 60 centímetros, se llevó en ese periodo de días que estuvimos ahí en Perú para tomarles rayos X. Y pudimos notar que uno de los especímenes tenía ciertas características que nos llamaba la atención y que no podíamos considerarlo como un espécimen que pudiera haber tenido vida o pudiera haberse movido, porque aparentemente parecían tener huesos que parecerían estar cortados, no tenían cabezas femorales que pudiera permitir la movilidad. Ese fue uno de los especímenes más pequeños, la de 30 centímetros, que al igual que los otros pequeñitos que ya había tenido la oportunidad de ver en un principio, también presentaban ese mismo aspecto en las estructuras óseas. De tal manera... Ustedes podían verlo con exámenes, con rayos X o simplemente a simple vista. Con rayos X, porque a simple vista no podíamos ver que hubiera alguna situación de alteración, pero sí podíamos ver que se trataba de algo aparentemente antiguo y totalmente adosado esa piel, esa estructura que conformaba estos cuerpos sin ninguna alteración, era íntegro, vamos, es como nuestra piel, que nosotros la observamos desde la cabeza hasta la punta del pie y vemos una integridad de esa piel, de ese tejido, pues la piel es un tejido, el tejido más grande que tenemos nosotros. Entonces, era necesario que lleváramos estos cuerpos a rayos X y pudiéramos evaluarlos de una mejor manera. Entonces, descartamos en un momento esos elementos que a cierto modo no nos daban cierta confianza. Y se nos presentaron los seres de 60 centímetros, los más grandes, que se le asignó un nombre, como en el caso de Josefina, de Albert,
Y podíamos entonces, a partir de esos dos elementos, con los rayos X, ver que sí había en ellos esa continuidad articular y esa integridad también de lo que son las estructuras óseas. De tal manera que partiendo de ello, entonces pudimos corroborar y pudimos darnos cuenta de que esto valía la pena hacer una investigación y determinar de qué se trataba o qué podía hacer. Entonces pasaron los días, se contactó con esa persona que había hecho el hallazgo y solicitamos de que nos pudiera decir las condiciones en que lo había encontrado. Fue muy reacio en abrirse para decirnos detalles de este hallazgo. Nos hizo algunas menciones. El sitio del hallazgo no lo reveló, hasta la fecha no lo ha revelado. Si de por sí los restos son bastante controversiales, bastante polémicos, y ha sido objeto de ataques por parte de las instituciones del Perú, de especialistas, profesionistas, científicos. Imagínate que el lugar se revelaría, serían capaces de ir y sellarlo, no sé, impedir que esto se conozca. Y por eso es una de las razones por el cual esta persona que lo encontró no ha revelado tal sitio, que sería muy importante para el caso. Entonces, pudimos contactar con él, viajamos a donde él se encontraba, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? De que él nos mostró el cuerpo que conocemos hoy en día como María. Ciertamente. Bueno, desde aquí, desde entonces, desde la historia de María, hemos ya escuchado detalles que nos llevaron a argumentaciones y especificaciones de hechos científicos muy importantes y interesantes. Ahora nos queda que saludar al biólogo José de la Cruz Ríos López y esperarnos de volvernos a ver más pronto posible con más detalles interesantes. Lo que tengo entendido que habrá más novedades todavía. Imagino que yo le preguntaría, me diga algo, pero imagino que no pueda. No sé si usted sepa. Hay que esperar el evento del 7 de noviembre. Así que lo entiendo, así que no pregunto eso. Entonces, antes de saludarnos, simplemente si quiere decir algo más que... Bueno, pues yo quiero agradecerte más que nada la invitación, y porque es importante la difusión de este hallazgo, de que se tiene que ampliar la investigación, de que lo que nosotros hicimos fue una investigación inicial que nos dio elementos para tener la certeza de que esto vale la pena la investigación, ampliar y profundizar el estudio. Y que siempre hemos tenido la transparencia de que esto se investigue por parte de otros especialistas, por parte de otros científicos, que no sea el resultado de nuestra investigación lo que prevalezca, sino que otros hagan sus propios estudios y que en conjunto con lo que nosotros hemos aportado se pueda llegar a la verdad, que es lo que nos interesa más que nada. Por añadidura, una vez que esto concluya y se autentifique y se vea la veracidad, pues ya el tiempo nos pondrá cada quien en nuestro propio lugar, en nuestro propio sitio, y pues, como dicen, seremos juzgados por la historia. Sí, imagino que cada uno lo que busca es la verdad. Bueno, saludamos a nuestros amigos que nos escucharon hasta el momento, y muchas gracias a usted, doctor, y bueno, de esa entrevista. Esperamos entonces, nos queda a nosotros solo esperarnos más novedades y ver qué nos dirá el futuro y ver qué pasará. Sí, muchas gracias. El evento que viene va a estar buenísimo, como dicen, y habrán sorpresas.
Bueno, díganos algo. Muchas gracias. Un saludo otra vez. Saludos desde... Así que si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal. Enciende la campanita porque es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo.